Tenerte acá. Volví. Volviste. ¿Cómo te fue? Porque estuviste dando tus charlas, trabajando afuera, pero no la pasaste tan bien del todo. Lo bueno es que ya estás recuperada. No, ya estoy recuperada. Sí, estuve trabajando afuera y me enfermé lamentablemente. Y bueno, no la pasé bien a la vuelta, pero bueno, son las cosas Acá que estás, nos pasan. acá Somos estás, humanos, ¿qué va a ser? firme junto al pueblo. Le Así estamos es, robando, le así mandamos es. un saludo. Le mandamos un saludo a la gente de Crónica. Vicky, seguimos hablando de vínculos, De vínculos porque es lo humanos. que hablamos con vos todos los lunes. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, me llegó de causalidad o casualidad un video muy interesante del doctor Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico canadiense, comentarista social, intelectual, autor y profesor de psicología, y que es muy conocido por sus comentarios controvertidos sobre temas políticos, sociales y culturales. Y él hace una entrevista al doctor Paulus, que es también psicólogo de la Universidad de Columbia Británica y es investigador específicamente sobre la psicología de la personalidad. Y él creó este concepto de la tríada oscura, por eso yo hablo de personalidades oscuras. Y están haciendo investigaciones profundas sobre el tema con la idea de entender qué va a pasar con el futuro de la sociedad y qué sucede con estas personalidades. Y a mí se me ocurrió que era una buena idea traer estos conceptos de estos rasgos de personalidad oscura a esta mesa y charlarlo para que la gente lo piense, porque en la diaria nos encontramos muchas personas que tienen características o rasgos de estas personalidades. Esta tríada oscura de la que hablan estos investigadores son personas con personalidades definidas como narcisistas, psicópatas o maquiavelistas o macabélicas. Y es un patrón de conducta que no necesariamente es una enfermedad y no necesariamente son exclusivos de delincuentes, digo, porque de acuerdo al nivel de rasgo que vos tengas, podría una persona tener alguno de estos rasgos por algún acontecimiento específico, como de volverse famoso de golpe, por ejemplo, ¿no? O ocupar lugares de poder que eran impensados y que esa persona no tuvo tiempo de prepararse para llegar hasta ahí. Entonces, vamos a distinguir los tres rasgos que son similares o parecidos, pero no son lo mismo, ¿no? A ver, vamos a hablar de lo que a todos a diario nos afecta o nos puede afectar, que son estos tipos de rasgos en cualquier persona. A ver, en un jefe, en un compañero, en un familiar. En un familiar. Y te puede pasar con un amigo. Totalmente. Que de golpe un día se volvió muy exitoso y se convirtió en un narcisista o se convirtió en un psicópata. Te puedes decir, pero estos rasgos no eran el amigo que yo tenía antes, ¿no? Digamos, porque pueden ser rasgos que aparezcan de golpe, ¿no? Digamos. Sí, obvio. No es que alguien nació así. El tema es cómo manejarlo uno y cómo que lo maneje la otra persona también, que bueno, eso ya es problema del otro, uno lo puede ayudar, acompañar, pero uno cómo se ve afectado en eso, porque en una amistad, bueno, se puede sentar, charlar con un jefe cómo es y demás, pero bueno, vamos a desandar ese tema. Bueno, por eso quiero tratar este tema, porque verdaderamente hablamos siempre de dialogar y de comunicarnos, pero hay que entender que algunos de estos rasgos o algunas de estas personalidades no son tan fiables para generar una conversación. Por ejemplo, el psicópata no le importa dialogar con vos. Entonces vos vas a hacer un intento de dialogar y de explicarle e intentar que comprenda alguna situación, pero es que a él no le importa. Verdaderamente. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de la psicopatía o del psicópata se caracteriza por un comportamiento antisocial continuo, es impulsivo, es egoísta, rasgos insensibles, hasta es cruel y tiene como una empatía embotada, que no la tiene muy clara, ¿no? Y tiene como un encanto superficial, es falso, no es sincero, tiene incapacidad para percibir el remordimiento, por ejemplo. Entonces vos tenés un conflicto con él y por más que dialogues, él no te va a pedir disculpas. No se va a dar cuenta, ¿no? No tiene arrepentimiento, no sabe lo que es, no lo entiende. Entonces, tampoco tiene vergüenza y tiene dificultades para aprender de la experiencia, por lo cual comete un montón de errores, sobre todo los vinculados con relaciones sociales, pero él no registra
que esté mal. Él registra que es correcto, porque en su percepción del mundo, él en realidad tiene un objetivo que quiere cumplir para él, y no realmente el otro no le importa. Y además son personas que se muestran fríos, no tienen miedo a nada, ¿no? Son lanzados, porque actúan impulsivamente, y en los extremos pueden hasta no crear vínculos emocionales directamente. Miren lo que puede pasar, ¿no? ¿Viste? ¿No tuvieron ustedes un compañero malo en el colegio? Sí. Ese es. ¿Viste un compañero malo que además disfruta de ser malo con vos? Sí. Bueno, ahí está. Eso no, ¿viste? No escuchan decirle a la gente que dice, me está psicopateando. Sí, Bueno, totalmente. tiene que ver con eso. Eso es una característica de psicopatía. Por supuesto, hay personas que tienen más exacerbado o menos. Lógico. Todo en niveles y calculo que todo charlable, todo tratable. Obviamente depende de la permeabilidad de esa persona. Pero ahí está el problema. Por eso está bueno detectar. Ahí también está el problema. No, por eso lo planteamos acá. Está bueno que lo detectemos. Después vemos qué vamos a hacer con eso. Pero por lo menos, si vos detectás que estás hablando con alguien que tiene rasgos psicópatas, y no intentes que tenga empatía o que se disculpe con vos o que entienda que algo no fue correcto en la relación contigo, porque no lo va a entender, porque no le importa. Claro. Empecemos por ahí. Claro, el problema no es tuyo, uno no se hace preguntas, sino que más bien ahí el que tiene que resolver es el que está orillando la perversión, porque básicamente es el otro. Pero al perverso no le va a importar. Eso es lo que te vos Claro, entonces, eso. ¿qué hago yo ante alguien que no le importe? Sí. Claro. Tenés que saber cómo vas a reaccionar vos. Sí. Bueno, entonces no me lo voy a tomar como personal, tengo que entender que esta persona va a ser mi jefe y voy a tener que trabajar con él igual, entonces voy a ver cómo manejo mis emociones para no pasarla tan mal. No, básicamente. sí, no, eso, que es lo más difícil de todo. Claro. Hay gente que no la Sí. resiste. Uf. Hay gente que Más no la es un resiste. jefe, ¿no? Oh, Sí, bueno, pero hay un montón, chicos. No. En la sociedad hay un montón de gente con estas características. El narcisista, ¿cuál es el narcisista? El yo. el yo. Y hoy el narcisismo lo vemos todo el tiempo en TikTok y en Instagram. El ego. ¿O no? El ego. Son usinas Absolutamente. de narcisismo. Y de hecho estos investigadores están investigando mucho estos temas por el uso en las redes sociales. El extremo del narcisismo, por supuesto, digamos, se está resaltando mucho en el uso de redes como TikTok y como Instagram, por ejemplo, en donde hay un gran nivel de superioridad en el narcisista, grandiosidad, son muy orgullosos, son egoístas, siempre se creen más que los demás, tienen una autoimagen positiva y buscan la admiración permanentemente porque consideran a los demás menos. Porque hasta no tienen amigos que no les aporte estatus, por ejemplo, ¿no? Digamos. Y entonces se rodean generalmente de gente exitosa que ellos los pueda posicionar en algún lugar de Un superioridad. interés bien marcado. Bien marcado. Muchísima gente vemos así, ¿no? No, totalmente. Y te sumo a esto a esto de narcisismo, quizás hasta vos corregime, que sos la profesional, la que sabe, poco soberbia a veces también. Totalmente, en esta parte. absolutamente. Porque quizás hablan de cosas que no saben, pero hablan como si fuesen especialistas o sin estudio, hablan de un tema sin estudios y decís, Los opinólogos. ¿quién sos, maestro? La verdad. Claro. También vemos un montón de gente en los medios de Permanentemente, por eso comunicación te así. lo traigo. ¿No? Por eso te lo traigo acá. Y lo raro de los narcisistas es que tienen una frágil susceptibilidad a la información negativa, a las críticas o al desafío, que por supuesto en las redes sociales es inevitable Viven de que eso. suceda, Viven sobre todo de en eso. Twitter, ¿no? Pero son personas como los psicópatas que no se interesan por los demás, excepto que sea por un beneficio propio. O sea, las relaciones que tienen son de las que yo llamo de usabilidad. ¿Para qué me sirve a mí el otro? ¿Y para qué nivel de superioridad me puede hacer llegar esta relación? También estemos atentos a eso, porque Sí, obvio. por ahí pensamos que esa persona es otra, o tiene otras características, o no me está usando, sino que es mi amigo. No, claro, Pero obvio, resulta que me obvio. está usando. Pero, Sí. sí, transforma en ese usar a la otra persona en amistad, pero que en realidad es para un intento de un beneficio personal. Absolutamente. Y sobre todo relacionados a mejorar su estatus. Por eso se relacionan con personas de dinero, exitosas, políticos, empresarios, etcétera. Y el narcisista nunca va a admitir que esté equivocado.
Y si tiene que mentir para eso o culpar a otro, lo va a hacer, sin ningún escrúpulo, ¿no? Y después está el tercero, que es el maquiavelismo, que es quien yo quiero que sea. Se caracteriza por la manipulación, por la explotación de los demás, son fríos, tienen ausencia de moralidad, de insensibilidad, son crueles, y tienen un mayor interés propio. Son cínicos, sus comportamientos son para asegurarse objetivos de compensación tales como el éxito personal a costa de los demás. Y tienen pocas normas éticas. Harían cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Cualquier cosa, Pablo. Es el peor panorama y quizás el que más uno puede palpar. A ver, todos conocemos gente con más o menos de estos rasgos, incluso uno en uno mismo lo puede reconocer. Porque estos rasgos tenemos todos. Totalmente. Pero claro, una cosa es tenerlo poquito, otra cosa es los tres. No, si los tres sos un personaje de película, si tenés los tres. No, pero existen. Pero existen. Y creo que a todos se nos vienen ejemplos que uno ve por televisión, ¿no? Con los que uno convive en la actualidad. No digo que los tenga al lado, pero sí es parte del contexto en el que uno vive. Y creo que manejarse en ese ámbito, afecten no directamente, es la manera que tiene uno, o uno tiene que aprender en qué manera manejarse. Exactamente, por eso lo traigo a la mesa y lo hablamos. Quiero que lo tratemos popularmente, porque son temas complejos. Yo no soy psicóloga, yo soy comunicadora, pero me parece interesante poder entender algunos rasgos que tienen algunas personas, que algunas los tienen todos, o algunos, o exacerbado alguno, y saber cómo comportarme o resolver ante esa situación. Es que es muy difícil a veces para uno saber pararse, por la razón que sea, porque uno es chico, porque no tiene experiencia, porque su personalidad lo lleva para otro lado, pero a veces es difícil pararse frente a este tipo de... cuando son obviamente estos rasgos un poco más marcados, ¿no? Y enfrentarlos. Eso también es un trabajo de uno personal. Absolutamente. Que bueno, ahí es como se va formando, que lo tratará con su psicólogo, con la fuerza, sacará fuerza de vaya a saber dónde, pero me quiero quedar con esto, que dentro de esos rasgos que con los que uno se puede enfrentar, uno tiene que hacer un trabajo propio como para saber contenerlos. Exactamente. Sí, en la medida que detectes esos rasgos en un amigo, bueno, decir, bueno, fíjate que, no sé, me parece que, ¿no? Con esa sinceridad que te autoriza a la hora de hablar con un amigo, no sos psicólogo, no uno parándose en el lugar de un profesional, pero sí decir, bueno, mirá, difícil es cuando tenés, bueno, hay una relación de asimetría como con un jefe, entonces ahí es más complejo, ¿no? Sí, pero nos va a pasar todo el tiempo de encontrarnos con personas con estos rasgos y con los tres juntos, por eso esa triada oscura. Y yo lo que planteo es, ¿cómo estar preparado para lo peor de una persona? O sea, ¿qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros para encontrarnos con estas oscuridades de personalidades? Que es lo que planteaban ustedes recién. ¿Y cómo comportarme? Porque si es mi jefe o es mi gobernante, por ahí tengo que ver cómo negocio conmigo misma para bancarme la situación. ¿O no? Claro. No tengo por ahí mucha opción. Vos tenés opción en si es tu amigo o si es tu pareja. En decidir qué hacer ante esa relación o poder comunicarlo. Pero hay otros lugares en donde no. Y de hecho, estos investigadores les recomiendo que busquen en YouTube la entrevista que hace el doctor Jordan Peterson al doctor Paulus sobre este tema, sobre la triada oscura, porque es imperdible. Y ellos plantean esta distinción, porque confirman en estudios de campo que hacen cómo esta distinción se asocia con impulsividad, agresión, modificación corporal, elección de la pareja, desviación sexual, engaño escolar, venganza y la personalidad de los acosadores. Que ahora lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. Está lleno de personas con este extremo de personalidad, delincuentes, ¿no? Sí. Que se cuelan en las redes sociales y que afectan a nuestros niños, por ejemplo, ¿no? O a la gente más joven. Y ellos plantean este riesgo relacionado con los trolls. Vieron que hay muchos trolls que están aprovechando cualquier red y cualquier circunstancia, sobre todo Twitter, ahí es donde más lo vemos, en donde pueden hacer comentarios para crear una controversia y fomentar un enfrentamiento entre diferentes usuarios. Nada más que para llamar la atención y nada más que para molestar, para crear conflicto.
Y en muchos casos son cuentas fantasmas. Sí. O no hay alguien del otro lado detectable, ¿no? Con nombre, apellido o con algún dato. Y esto también genera muchos conflictos en la sociedad actualmente, ¿no? Estas críticas abusivas, exageradas, Los haters, que vemos ¿no? todo el tiempo, ¿no? En las redes, que a veces hasta son muy crueles, ¿no? Con famosos o con políticos. La verdad que es una época difícil en ese sentido. Ahora, la crueldad, ¿por qué la ejercerán? Es la gran pregunta. Ah, bueno, porque estas son características de su personalidad y lo disfrutan. De hecho, Exacto, no se da cuenta que Totalmente. está haciendo eso. Claro. Pero yo te quiero diferenciar. En las redes sociales a veces hay gente que lo hace a propósito. es Sí. que la personalidad hace que lo haga a propósito. Ellos agregan, además de esta triada, estaba contando el doctor Paulus, que están agregando el sadismo. ¿Qué hace el sádico? Él disfruta del dolor del otro. Pero Ahí él, está. por Bueno, ahí ni quizás se da- ahí es otro ni se- rasguito. Claro, ni se da cuenta de que eso es perjudicial para el otro. Porque lo disfruta. Lo disfruta. Ahí ¿No? está. Claro. Quizás ahí está la diferencia que yo no llegaba a entender. Bueno, es que sucede esto con todas las personalidades, pero él agrega esta, que me parece interesante porque esa es como más clara, ¿no? Digamos, si alguien disfruta de hacerle mal a los demás, de ser malo, y solamente lo hace por el disfrute, como disfruta de comer un helado, y es complicado que vos puedas modificar ese rasgo en otro, o que puedas hacerle entender a esa persona que eso que está haciendo, porque llegó a un lugar de poder y está maltratando a sus empleados, por ejemplo, o aquel que se vuelve famoso y es amigo tuyo y no te saluda más, porque considera que vos sos menos, como el narcisista, vuelve complicadas las relaciones. Entonces, lo bueno de comprender estos rasgos, que vuelvo a repetir, seguramente todos tenemos algo de estos rasgos, el problema es cuando se exacerba a un nivel en donde crea dificultades en el vínculo con el otro. Pero nosotros no podemos hacer nada por la persona que tiene el rasgo, sino que podemos hacer algo por cómo nosotros reaccionamos ante ese vínculo y cómo desenvolvernos en esa relación o en esa cuestión que a lo mejor nos lastime o no nos haga pasar bien, sobre todo en espacios de trabajo o teniendo en cuenta líderes como empresarios o políticos que nos van a gobernar, ¿no? Que ahí vemos mucho estos rasgos. De hecho, ellos dan y el cada vez se ejemplo- exacerban más en los tiempos que corren. Sí, por el uso de tecnología, justamente por eso. Es terrible. Y ellos dan ejemplo, por ejemplo, de casos como Steve Jobs, Sí. que fue un capo. Todos sabemos que el mundo cambió a partir de sus creaciones, pero él era un tipo que tenía estas características y de hecho él se muere con una enfermedad horrenda, como un cáncer, y recién en sus últimos días, que él da una conferencia en una universidad en Estados Unidos, él tiene unas frases mucho más amigables ante la humanidad, pero ya cercano a desaparecer del mundo, ¿no? Bueno, Trump es otro ejemplo clarísimo, ¿no? De estas Sí, a ver, características. nombres podemos dar, demos de afuera, por las dudas, Sí, demos nombres sí, de afuera. Pero se pueden dar muchos nombres de muchos ejemplos. Incluso si uno se pone a pensar en nuestras vidas personales, también sin extremos, ¿no? Puede encontrar estos rasgos, incluso en uno propio. Puede darse cuenta y fijarse, che, quizás esto es por ahí, uno lo intenta modificar o qué le parece. Bueno, les Bueno, está contaba... bueno sí, tener sí, la capacidad de registro de eso, ¿no? Como para poder... Que quizás es lo más difícil de todo. Sí. No, es que registrarlo está bueno para registrarlo para uno inicialmente, por si uno entra en alguna de estos rasgos, y para los demás. Contaba una panelista en un evento que estuve el jueves en Endeavor, con una humanidad y una sinceridad desgarrante, cómo ella se encontró siendo una empresaria exitosa y de golpe se convirtió de ser una persona hipercreativa, hiperhumana, a ser una déspota, maltratadora, y se quedó sin el apoyo de su equipo de trabajo. Y eso le creó una modificación tremenda a ella, donde empezó a hacer terapias alternativas y tomó una decisión drástica de volverse hacia adentro para poder analizarse ella misma, porque ella lo que le pasaba es que no sabía qué le pasaba. No sabía por qué ella había terminado en esa personalidad que ella misma reconocía que no era de ella. Por eso, esto puede suceder a cualquiera, en cualquier instancia. Totalmente. Y ella sintió que se pudo recuperar
y pudo volver a ser creativa y volver con su empresa y seguir creando nuevas empresas y nuevos emprendimientos y tener otro tipo de relaciones más pacíficas y más humanas con sus equipos, ¿no? Perdón, ahí volvemos a lo mismo, de uno mismo tener autoconciencia de lo que le pasa a uno, que a veces también es muy difícil de verlo justamente por estos rasgos. A mí me impresionó cuando ella contó que ella no sabía qué le pasaba. Y ahí entendí, es más complejo aún, porque aunque vos te des cuenta, no sabés qué te pasa. Tenés que buscar recursos y ayuda de otros para poder comprenderte a vos mismo en esas circunstancias, ¿no? Que hay que tener la valentía también de hacerlo. Totalmente, pero totalmente. Y eso es para otra charla. Eso da para otras, diría. Vicky, muchas gracias, como todos los lunes. Gracias, Pablo. Gracias, Julio. Gracias, Vicky. Julio, nos empezamos a despedir. A vos te escuchamos mañana. Vos seguís derecho. Yo me reencontraré con ustedes el lunes que viene.